vamos a llamar que Dios eligió para poder él, a su vez, elegir el rey que iba a representar al rey de Israel. Ese rey que iba a darles esa fuerza como pueblo a través de una persona, porque normalmente lo hacían a través de profetas o lo hacían a través de otras personas. Esta vez lo iban a hacer a través de un profeta y habían elegido a Samuel. Te pido por favor que abramos la Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Dime amén si ya llegaste a esa parte. Amén. Ok, en esta parte en la traducción que yo tengo, que es Nueva Traducción Viviente, dice en esta parte de arriba, donde empieza el capítulo 3, el Señor le habló a Samuel. Y si nos vamos al versículo 4, empieza entonces el Señor llamó a Samuel. Y después de que, bueno, se llamó a Samuel, y él responde, sí. Respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Cuando nosotros nos damos cuenta cuántas veces el Señor te tiene que hablar para que tú acudas a su llamado, aquí le habló 4 veces y hasta la tercera supo que era Dios. Normalmente nosotros cuando escuchamos el llamado de Dios, pensamos que es un llamado que lo va a hacer de una manera como se lo hizo a Samuel, ¿no? Con la voz de él. Y muy pocas veces vamos a escuchar su voz audible. Samuel era un niño cuando escuchó el llamado de Dios. Elí, él ya era grande. Él como maestro, él ya era un profeta grande. Entonces, obviamente, él tampoco sabe que es la manera en la que Dios le iba a hablar al niño. ¿Y cuántas veces Dios no te ha hablado a ti a través de alguien? Y muchas veces nosotros no ponemos atención a eso. La semana pasada lo hablábamos cuando Gabriel daba su testimonio. Cuando tú escuchas el testimonio de alguien que ha transformado su vida, que Dios ha transformado su vida, la piel se te pone chinita. Cada vez cada expresión que decía Gabriel te impactaba porque veías a una persona completamente convencido de que el amor de Dios te va a cambiar, porque él lo estaba cambiando. Él tenía menos de 2 años ante la presencia de Dios y ante el amor transformador que tiene Dios con nosotros. Salud. Nosotros a veces venimos y nos sentamos aquí para escuchar sobre la palabra, pero cuando escuchamos que esa palabra ya transformó a alguien y lo transformó de una manera impactante, porque tú veías sus tatuajes, veías su tamaño, veías todo lo que él platicaba, decías, ¿cómo Dios puede llegar a transformar a personas desde ese nivel hasta a cada uno de nosotros? Porque finalmente nos ha rescatado. Nosotros estamos aquí porque hemos sido salvados, porque hemos sido amados, porque nuestro testimonio ya dejó de ser nuestro, ahora es un testimonio del poder que tiene Dios sobre nuestras vidas, porque nosotros como testimonios a veces podemos fallar.
El ser humano normalmente está diseñado, y lo hemos visto durante toda la historia de la Biblia, que falla. Y también hemos visto más veces en la Biblia que el amor de Dios es el que nunca falla. Y es por eso que esta tarde hablábamos del llamado, de cuando Dios te dice, ven. Y parte de esto nosotros queremos compartir a manera personal que el estar aquí frente a ustedes es parte de ese llamado. Todo se nos complicó, dejamos la casa abierta para estar aquí. Haga de cuenta como ese portón, así abierto, se quedó y estamos aquí. Todo lo que pensábamos que no, que decíamos, no, ya no llegamos con los pastores, ya más, veníamos ahorita manejando, ya dijimos, ya vamos a llegar casi de, ¿quién pone un litro de crema? Pero cuando llegamos y nos sentamos y me dice la pastora, vas a hablar, te das cuenta cómo Dios tiene preparado siempre para ti ese llamado. Quien tiene la última palabra siempre es Dios. Y esta tarde yo solamente vengo a recordarte eso. No importa por qué situaciones has pasado, no importa qué noticia hayas recibido esta semana, no importa qué tan afligido hayas venido aquí, te lo juro, y es real, nosotros somos testimonio de eso. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene ese último llamado para ti, porque a Samuel le habló 4 veces. ¿A ti cuántas te va a hablar? Hay gente que entendemos a la primera llamada, ¿no? Decía también Gabriel la semana pasada, ¿hasta qué número de llamada te vas a dejar traer y bajo qué circunstancias? A veces te va a hablar a la primera por la buena, te puede hablar la segunda por la no tan buena, te puede hablar una tercera donde ya sea un verdadero jalón de orejas, o te puede hablar una cuarta donde sea tu última llamada. Pero Dios siempre te va a estar buscando, siempre te va a estar hablando. Entonces el llamado de Dios es insistente, inescapable, o sea, no nos podemos escapar, inescapable. O sea, ¿tú crees que te puedes escapar del llamado de Dios? Ahora te la pongo también. El llamado de Dios no es para algunos, sino es para todos. Pero lo decíamos la semana pasada, no por ser para todos, es al mismo tiempo. Que diga, Iglesia de Café Tultitlán, despierten todos, vamos al llamado. No, uno le llega primero a Eric, uno le va a llegar después y así le va a llegar a cada uno de ustedes. El llamado es individual, pero es inescapable, no te escapas de él. El llamado es insistente. Decíamos hace rato, poníamos el ejemplo, que a Samuel le habló 4 veces. El llamado es personal y el llamado de Dios siempre va a generar dudas. Y no en ti, sino los de al lado. Cuando tú recibes tu llamado, lo primero que dice la gente es, ¿qué crees que sentí? Sentí que voy a servir al Señor y voy a formar parte de la alabanza, o voy a hacer esto, o voy a servir acá, o voy a ir allá, o el Señor me llamó a hacer esto. Y lo primero que te dice el de al lado es, ¿seguro? Pero tu trabajo, pero tu manera y esto. Entonces lo primero que empieza a hacer la gente a tu alrededor, después de que tú recibes el llamado, no es un, sí, qué bueno, adelante, hermano, qué bueno. No, normalmente es, ¿en serio? A nosotros nos pasó igual. Cuando nos dijeron, los invitaron a ser pastores de una iglesia. Decíamos, no, es que estos llamados son como para gente que tiene 20 años en esto del cristianismo. Es para gente que tiene muchísimo más preparación teológica, y eso como que no va por ahí. Y cuando sabes que el llamado viene de Dios, no te escapas. Por mucho que tú creas que puedes negociar con ese llamado, en el llamado de Dios, el único que nunca duda es Dios. Por ti podrán pasar dudas. ¿Seré yo? ¿Acaso yo? A los apóstoles les pasó. ¿Acaso somos nosotros? Pero ¿por qué a nosotros? Si nosotros pues no somos tan buenos, Señor, ¿por qué nos eliges a nosotros? El llamado de Dios siempre genera dudas, porque decía en el versículo del 5 al 8 hace rato, le preguntaba a Samuel, ¿me llamaste? ¿Cuántas veces escuchaste que leímos, ¿me llamaste? ¿Me llamaste? Porque ¿cuántas veces no le preguntamos a Dios, ¿en verdad es a mí? ¿En verdad me estás hablando a mí? ¿En verdad quieres que yo me encargue de esto? ¿No le estás hablando al de al lado? ¿No le estás hablando al pastor? Porque normalmente el pastor es quien tiene que encargarse de esto.
no yo. ¿Por qué me lo llamas? ¿Por qué me llamas a mí? Me llamaste y Elí tardó en entender que era Dios. ¿Cuántas veces te vas a tardar en entender que es Dios? Muchas pensamos que es nuestra mamá hablándonos. Es que mi mamá me está, dice y dice y dice y dice. ¿Es tu mamá o es Dios a través de tu mamá? O a veces es el pastor, ¿no? Es que el pastor me dice, me busca, me confronta, me cuestiona, me lleva, me trae. ¿Es el pastor o es Dios? ¿Cuántas veces, cuándo vamos a entender que quien te busca realmente es Dios? Te voy a poner una ilustración. Es como un joven que empieza a estudiar medicina y puede escuchar muchas voces diciendo, ¿estás seguro? ¿No es muy difícil? ¿No es una carrera muy costosa? ¿Seguro? No, tú te desmayas cuando ves sangre. Así pasa con el llamado de Dios. Muchas veces nadie más lo oye más que tú. Y toda la gente a tu alrededor te va a querer siempre decir, ese llamado no es para ti, ese llamado es para otro. Pero cuando Dios te busca, Dios no improvisa, Dios no se equivoca. Escucha con atención lo que Dios viene repitiendo en tu corazón. El llamado de Dios no es una frase que va a sonar al aire y ya deja de sonar. Te persigue. Esa voz se repite y se repite. La gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio dice, Dios puso en mi corazón. Y cuando Dios pone en tu corazón algo, normalmente lo pone y lo repite varias veces. Por eso dice, escucha con atención lo que Dios viene repitiendo en tu corazón. A veces no es lo que Dios nos habla, sino es lo que tú tienes que escuchar. Apaga el ruido y escucha a Dios. ¿Cuál es el ruido? Cuando ya no oramos, cuando cerramos la Biblia, decimos ya dentro de 8 días. No, ya dentro de 8 días la volvemos a abrir, ya Mateo y Juan, y eso lo dejamos para el domingo. Ahí es cuando realmente empieza a haber ruido, porque entonces, ¿a qué le abres? Le abro mi oído a Netflix, le abro mi oído a YouTube, le abro mi oído a la música, que no es mala, pero si solamente tenemos eso, entonces tenemos el ruido y dejamos de escuchar a Dios. 2, no minimices lo que Dios te muestra, aunque seas joven, inexperto o inseguro. No te esperas a decir, cuando yo tenga 50 como el pastor, ahí sí me va a llamar Dios. A Samuel lo habló, tenía 8 años. Samuel era un niño cuando Dios ya le hablaba y le decía, ven. Nunca subestimes tu edad. Nunca pienses, soy demasiado joven. A mí no. Eso es como para mi papá, para los pastores, para los... Ya cuando tenga canas, ya seguramente Dios me va a hablar. A Samuel le habló cuando era un niño. 3, rodéate de personas que te ayuden a confirmar y a discernir tu llamado. Samuel ocupó a Elí. ¿Tú a quién estás ocupando para poder entender mejor tu llamado? En mi caso, yo ocupo a mi esposa. ¿Cómo? De repente yo ando, no, sí, aquí. Me dice, oye, ven, tienes este compromiso. Ok. Pero no, es que mira, que tengo que hacer esto. Pero tú quedaste en esto. Tú diste tu palabra en esto. Entonces, mi esposa es quien me ayuda a ejercer ese ejercicio de obediencia o de recordar qué es lo que quiere Dios para mí. Porque yo como proveedor es, voy, salgo, hago, trabajar, tiempo extra, regreso. Sí, pero espérate, hay algo que tienes que hacer. Y tienes que venir aquí. Entonces, rodéate de personas que te ayuden a confirmar y a discernir tu llamado. Como conclusión, el llamado de Dios es real y se confirma con la obediencia, que es lo que hicimos hace rato. No hay llamado, no puedes decir, yo fui llamado, pero no obedecí el llamado. Es como cuando todos somos niños, ¿no? A ver, Santi, ven. Santi va a la secundaria. Para que tú vayas a la escuela, ¿te levantas solo o te tenemos que despertar? Algunas veces me despierto solo, algunas veces me tienen que despertar. A veces, para que él vaya, yo lo tengo que despertar. Así es Dios con nosotros. Para que nosotros hagamos lo que nos tiene que despertar. Porque nosotros solitos nos decimos, ay, hoy es el domingo que yo solito lo voy a hacer. A veces Dios te tiene que despertar. Y ojalá a veces sea un, Eric, ya es hora. Ojalá.
Pero a veces es, Eric, se está quemando la casa, ya. Entonces tienes que salir corriendo para allá. El llamado, ¿cómo quieres que sea? Pero Dios te va a llamar, porque tú tienes que ir. Entonces, el llamado, como dice aquí, de Dios es insistente. Es insistente. Y Él como papá nos va a nosotros a estar llamando, empujando, atrayendo. ¿Estamos de acuerdo, Santi? Sí. Va. ¿Cuántas veces si no te hubiéramos llamado no hubieras llegado a la escuela? Muchas. A veces así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces si no hubiéramos venido a la reunión no nos enteramos? Si no hubiéramos venido a la reunión no vamos y perdonamos. Si no hubiéramos venido a la reunión no hubiéramos comido rico el domingo. Si no hubiéramos venido el domingo a la reunión no hubiéramos llegado el lunes diferentes a trabajar. Si no hubiéramos venido el domingo a la reunión a alabar al Señor, nuestra vida hubiera sido trivial, vana, aburrida, como lo que era antes de conocer al Señor. El resultado de acudir a un llamado es el gozo, la paz, el amor, el estar conectados a lo que decía la pastora cuando estaba llegando, a la mayor energía y al mayor poder que hay en esta tierra, que es el amor de Dios. Es el único poder transformador que existe, es el único poder que nos deja asombrados con lo que hace, es el único poder que a nosotros nos ha salvado. Por eso yo te digo que cuando Dios te llame, ojalá puedas acudir a la primera. No te preocupes qué edad tengas, puede ser desde un niño, pero acude. Dios te va a llamar insistentemente y el llamado va a ser personal. La única manera en la que que va a llegar Dios a tu vida es única. La manera en la que llegó a la pastora fue única, no se repitió con nadie más. La manera que llegó a mi vida fue única, la manera en la que llegó a tu vida y va a llegar a tu vida es única, es irrepetible. ¿Pero qué crees? Que es inescapable. Nunca te escapas del llamado, nunca te escapas de la insistencia de Dios, y es algo que, donde yo veo reflejada la misericordia de Dios, es en su insistencia para llamarnos. Porque otros dirían, ya me cansé de ti. ¿Sabes qué, Héctor? Ya me cansé de ti. Ya no te voy a llamar. Porque cada vez que te llamo, me pones pretextos. Porque cada vez que te llamo, te inventas cosas. Cada vez que te llamo, pones por encima cualquier necesidad que tienes. Pero cuando yo te llame, tienes que venir. Y tienes que venir porque lo hago, porque te amo. Porque si yo te llamo, es para que lo tengas. Y para que lo goces y para que lo entiendas. Y lo puedas, sobre todo, compartir. Muchas gracias, pastor. Y pues, esa es la palabra de hoy. Se llamó el llamado. Y sobre todo, que es inescapable y que tiene que ver siempre con la obediencia. Pero cuando Dios nos habla, es por amor. Nunca nos habla para perder el tiempo, nunca nos habla para distraernos. Siempre nos habla porque nos quiere mejor, nos quiere bien, nos quiere a salvo, como un papá nos quiere en su casa. Muchas gracias y dejo de hablar. Gracias.